Muy bien, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio, bienvenidos a la clase de hoy, en la cual vamos a continuar estudiando la reducción de funciones trigonométricas de ángulos al primer cuadrante. En esta clase vamos a estudiar el segundo caso, que sería cuando el ángulo θ pertenece al tercer cuadrante. Para esto, como primer paso, estamos graficando un ángulo en el tercer cuadrante, dibujando esta línea en color azul, que sería el lado terminal del ángulo, y dibujamos posteriormente el ángulo θ, que como ya sabes, este ángulo se lo dibuja partiendo desde el eje positivo X en sentido antihorario hasta chocar con el lado terminal del ángulo. Muy bien, una vez que tenemos graficado el ángulo, vamos a proceder a graficar las líneas trigonométricas de este ángulo. En este caso voy a graficar para la explicación las líneas seno y coseno. Entonces aquí tenemos en color rojo a la línea seno del ángulo y en color café tenemos el coseno del ángulo θ. Entonces lo que queremos hacer es encontrar un ángulo del primer cuadrante que tenga las mismas medidas o magnitudes de sus funciones trigonométricas. Como ya sabemos, los signos pueden cambiar, pero lo que queremos es encontrar ese ángulo que tenga las mismas o los mismos valores, por lo menos en magnitud, de las funciones trigonométricas. Entonces, para encontrar este ángulo, lo que vamos a hacer es prolongar este lado terminal del ángulo hacia el primer cuadrante, como reflejando con respecto al origen. Entonces, voy a graficar esta línea, que va a estar aquí en color verde, como la puedes ver. Entonces, y vamos a graficar también el ángulo alfa, que bueno, este ángulo pertenece ya al primer cuadrante, como puedes ver en la gráfica. Entonces, voy a proceder a graficar ahora las líneas trigonométricas para este ángulo alfa del primer cuadrante, que vendrían a ser las siguientes. La línea seno, que también va a estar en color rojo, y la línea coseno, que va a estar también en color café. ¿Por qué les he puesto los mismos colores? Para que te des cuenta de que estos segmentos de recta tienen las mismas magnitudes, es decir, el seno del ángulo θ mide lo mismo que el seno del ángulo alfa, y el coseno del ángulo θ también mide lo mismo que el coseno del ángulo alfa. Puedes darte cuenta de esto haciendo un simple análisis a los triángulos rectángulos que se han formado. Entonces, por este lado, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la línea en color azul. Y por este lado tenemos este otro triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la línea en color verde. Este ángulo alfa se ve reflejado en este lado, donde señalo con el mouse, puesto que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, como tenemos la misma hipotenusa y el mismo ángulo alfa, y también tenemos el ángulo recto en ambos casos, entonces es fácil deducir que los segmentos tienen las mismas medidas. Esta línea en color rojo mide lo mismo que esta línea en color rojo porque los triángulos son idénticos. Y la línea en color café, bueno, tiene la misma medida que esta otra línea en color café por la misma razón. Entonces, ahora, ¿cuál sería la relación entre el ángulo alfa y el ángulo θ en esta gráfica? Si puedes darte cuenta, tenemos aquí al ángulo llano de 180 grados. Por lo tanto, si al ángulo alfa yo le sumo 180 grados, obtengo el valor del ángulo θ. Entonces, escribo aquí esta relación, que la puedes ver aquí. El ángulo alfa más 180 grados es igual al ángulo θ. Yo quiero despejar el ángulo alfa de esta ecuación, puesto que es el ángulo del primer cuadrante. Entonces, el ángulo alfa viene a ser igual a θ menos 180 grados. Esta relación me sirve ya para escribir también las relaciones entre las funciones trigonométricas de los ángulos alfa y θ, que también voy a colocarlas por aquí. Entonces, bueno, aquí abajo voy a mover esta imagen. Ahí está. Por ejemplo, el seno del ángulo θ, que es esta línea en color rojo, va a ser igual a menos el seno del ángulo alfa. ¿Por qué le pongo el menos por delante? Porque estos dos segmentos son de signos contrarios. El seno del ángulo alfa es positivo por estar por encima del eje X, mientras que el seno del ángulo θ es negativo por estar por debajo del eje X. Pero tienen la misma magnitud. Entonces el seno del ángulo θ es igual a menos el seno del ángulo alfa, que tienes aquí la relación. Ya sabes que alfa es igual a θ menos 180 grados. Después, el coseno del ángulo θ también viene a ser igual a menos el coseno del ángulo alfa, puesto que las magnitudes son iguales, pero los signos son contrarios. El coseno del ángulo alfa es positivo por estar a la derecha del eje Y,
y el coseno del ángulo θ es negativo por estar a la izquierda del eje Y, pero tienen la misma magnitud. Y como te había indicado, para encontrar el signo de la tangente, tú puedes hacer la división de los signos de seno y coseno, puesto que la tangente es seno entre coseno. Entonces, si dividimos menos entre menos, tenemos el signo positivo más, y tenemos que la tangente del ángulo θ es igual a la tangente del ángulo alfa, es decir, tienen el mismo signo también. Entonces, para que esto quede mucho más claro, vamos a resolver el siguiente ejemplo. A continuación, el enunciado dice lo siguiente: reducir las funciones trigonométricas del ángulo θ igual a 201 grados al primer cuadrante. Entonces, otra vez, como primer paso, te recuerdo que siempre debo identificar el cuadrante al que pertenece el ángulo θ. En este caso, el ángulo de 201 grados, puesto que se encuentra en el intervalo de 180 a 270 grados, entonces sabemos que el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Hago esto para saber con qué fórmulas o con qué relaciones son con las que voy a trabajar. Entonces, como segundo paso, una vez identificado el cuadrante al que pertenece el ángulo, debemos calcular con las fórmulas el ángulo alfa del primer cuadrante. Entonces, ya hemos visto que en este caso la relación entre alfa y θ es que alfa es igual a θ menos 180 grados. En este caso, el ángulo θ equivale a 201 grados. Por lo tanto, haciendo la operación, tenemos que el ángulo alfa es igual a 21 grados. Y ya con esto podemos recurrir a las fórmulas que hemos visto para reducir las funciones trigonométricas del ángulo al primer cuadrante. Entonces, el seno del ángulo θ es igual a menos el seno del ángulo alfa. Y bueno, escribo aquí ya las respuestas directamente. El seno de 201 grados sería igual a menos el seno de 21 grados. El coseno de 201 grados sería igual a menos el coseno de 21 grados. Y la tangente de 201 grados sería igual a la tangente de 21 grados. Con lo cual ya hemos reducido las funciones trigonométricas del ángulo del tercer cuadrante a un ángulo del primer cuadrante.